Con Mariana Gutiérrez, una rueda de prensa que ofrece el abogado constitucionalista Germán Escarrá. Mariana, muy buenos días. Buenos días, Juan Elazar. Buenos días a los amigos de Globovisión. Así es, nos encontramos en la sede del Comando Nacional de la Resistencia. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Germán Escarrá, miembro de esta organización, quienes van a hacer un pronunciamiento en el día de hoy relacionado con los últimos cambios que tienen que ver con la reforma constitucional. El Comando Nacional de la Resistencia ve con especial preocupación la gravedad de los acontecimientos que acaban de ocurrir hace no menos de 48 horas. El régimen escoge casualmente un puente para, entre gallos y medianoche, introducir una de las normas más delicadas y verdaderamente lesionadoras de los derechos fundamentales, como es la modificación al estado de excepción. El estado de excepción en la Constitución vigente es un estado de excepción que le puso límites a cualquier jefe de Estado por razones de causa, de tiempo, y también le puso límites muy importantes en materia de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a no estar incomunicado, la libertad de información en todas sus manifestaciones, el derecho al debido proceso y los llamados derechos humanos intangibles. Ahora, el régimen, de manera subrepticia, engañosa, como acostumbra, ha colocado una norma verdaderamente grave sobre la que es necesario alertar en su consecuencia a todo el país nacional. Más allá de la irregularidad y por supuesto violación de la Constitución en cuanto al procedimiento, porque se trata de una norma no propuesta por el proyecto de 33 normas del 15 de agosto y porque la Asamblea Nacional, en conformidad a la Constitución, el trámite solo debe serlo en relación a esas 33 normas y después acudir al referéndum consultivo para que el pueblo de Venezuela se manifieste. Por el contrario, ha introducido nuevas normas que por cierto se las endilgan al pueblo, y había que preguntar qué pueblo, porque nosotros venimos de un recorrido por un costado importante de la nación, el Zulia, Falcón, los estados andinos y ayer en la noche el Táchira, y la verdad es que el clamor popular es de rechazo absoluto a este proyecto constitucional del presidente ilegítimo de la República. En este caso, ellos han atacado directamente, imagínense ustedes, el tema de la temporalidad. Un estado de excepción donde el control es militar, donde hay restricción de las garantías, donde no hay controles de ninguna naturaleza, no tendrá límites sino el leal saber y entender la discrecionalidad arbitraria del presidente Chávez. Pero no conformes con eso, entonces eliminan también derechos fundamentales que están contenidos en el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso no es simplemente el procedimiento, son todas las garantías judiciales. Usted podría estar imputado y no tener acceso a las pruebas. Usted podría, cualquier ciudadano, acusársele de hechos que no cometió y su derecho a la defensa podría estar postergado. Es decir, se violenta el principio de proporcionalidad, de acceso a la justicia, de derecho a la defensa, y lo que es más grave, de manera directa se está violando la Carta Interamericana de Derechos Humanos, artículo 27, o el llamado Pacto de San José, que es donde están, por cierto, las garantías judiciales y de donde el constituyente del 99 las tomó para desarrollar un estado de excepción de naturaleza democrática. A la vez
se produce un atropello en relación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aparece nombrado, por cierto, en la propia Constitución. Es decir, es una doble violación al texto constitucional, porque ahí aparece la situación de los estados de emergencia, de los estados de sitio y de las garantías judiciales. Por supuesto que se inobserva opiniones consultivas y jurisprudencia en materia de habeas corpus, en materia de amparo, en materia de garantías judiciales en los estados de excepción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De tal manera que en el ámbito estrictamente jurídico al que me estoy refiriendo en mis primeras palabras, este es un hecho extremadamente grave, porque se consuma de manera inequívoca, de manera inobjetable, además de manera sumamente clara, el golpe de Estado presidencial a la Constitución y, por supuesto, a la democracia. Esto, alerto al país nacional, es quizás lo más grave que ha tenido este proceso. Yo me atrevería a decir que esto es más grave que la suma de las 33 normas que presentó el jefe del Estado el 15 de agosto, que ya son graves para destruir a la República. Aquí de lo que se trata realmente es que el jefe de Estado y el régimen saben, y así lo denuncio expresamente, aunque lo han denunciado muchos economistas en los últimos días, saben que vamos a un desastre durante el primer trimestre del próximo año en el orden económico y en el orden financiero. El desastre sumado financiero y económico, sumado a los gravísimos niveles de corrupción que se han enseñoreado en todo el país y a la incapacidad para gerenciar el Estado en cualquiera de sus niveles, ha traído por consecuencia que incluso en la comunidad internacional hay señales de alerta. En la comunidad europea, de donde yo acabo de llegar hace semana y media, se ha señalado por altísimos niveles académicos, altísimos niveles políticos y de formación económica y financiera, que Venezuela va directamente a una crisis profunda en el orden económico y, por supuesto, en el orden financiero. Esto va a generar muchas más protestas que las protestas legítimas de los médicos, de los educadores, de los trabajadores, de los que tienen que discutir convenciones colectivas. También va a generar protestas en el seno de la propia Administración Pública Nacional. Y el régimen sabe que esa protesta en la calle no es otra cosa que el lapso de caducidad de su régimen. Entonces están preparando, realmente ese es el objetivo, preparar la desmovilización de la nación, la persecución de la disidencia y de la oposición y, por supuesto, la intimidación mediante un Estado terrorista y policial que pretende montarse con la figura de un Estado de excepción autoritario en contra de todo aquel que se le ocurra cuestionar, criticar, disentir o enfrentar el desastre en el que están sumergiendo a la nación. Este estado de excepción, sin temporalidad, sin protección de los derechos humanos, no es otra cosa que revivir la doctrina de seguridad nacional. Por eso he dicho, incluso